Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga esta noche. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente aquí para ministrar la palabra del Señor. Tenemos un estudio de la palabra de Dios, así que queremos que usted sea edificado y edificada con lo que vamos a compartir en esta noche. Antes de comenzar, le pedimos que usted, ahí donde se encuentra, comparta la transmisión de Facebook Live y la Iglesia Nueva Vida de Facebook, Carolina del Norte. Los que estén conectados y nos visiten a la página del internet en nuevavidafaith.org. Se puede registrar y darnos su información, pues, a petición de oración, y también puede contribuir para la misión y la visión de esta iglesia. Amén. Así que vamos a comenzar, alabado sea el nombre de Jesús, en esta noche haciendo la lectura de la palabra de Dios en el libro de Mateo. Luego hacemos una oración para continuar. Amén. Así que le invito, ahí donde usted se encuentra, que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 2. Y vamos a continuar, ¿verdad? Desarrollando el tema Jesús, la esperanza de la Navidad. Y vamos a enfocarnos en esta noche en el cumplimiento de la profecía de su nacimiento. Alabado Jesús. Mateo capítulo 2, el versículo del 1 al 11, gloria a Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Aleluya. Verso 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ellos, aleluya, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. El verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su, gloria a Dios, con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias porque en esta noche nos permites estar, Padre amado, aleluya, escudriñando y estudiando tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija en todo lo que vayamos a compartir, y todo lo que salga de nuestra boca sea edificante, mi Dios, para nuestra alma, y que traiga la gloria y la honra a tu santo y glorioso nombre. Yo te pido que tú te encargues de toda situación, de todo problema, de toda lucha, de toda batalla que se esté levantando, todo obstáculo que quiera interferir con escudriñar tu palabra, que sea, mi Dios amado, removido, y que tú, Dios amado, abras puerta para que en esta noche podamos nosotros atesorar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos gracias al Señor nuevamente por cada uno de ustedes, y gracias por los que están ya conectados y los que se estarán conectando más adelante. Nuevamente les pedimos que usted comparta, aleluya, para que otras personas también puedan ser edificadas. Bendito Dios, aleluya. Amén. El libro de Mateo nos da una
enseñanza muy hermosa, gloria a Jesús, de eventos que están ocurriendo íntimamente conectados y relacionados con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Aleluya. So, vamos a ver algunos aspectos importantes de lo que este capítulo 2 nos enseña. Y queremos, aleluya, que usted, alabado sea el nombre de Jesús, pueda también junto con nosotros escudriñar la palabra. Así que ahí donde usted se encuentra, mantenga su Biblia abierta y mantenga su oído presto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Alabado Dios. Amén. Creo que los días que estamos viviendo requieren que valoremos la temporada de una forma diferente a todos los otros años. De hecho, estamos siendo obligados y forzados a celebrar la Navidad este año diferente a como la hemos celebrado tradicionalmente en los años anteriores. ¿Por qué? Porque la pandemia del COVID-19 nos está obligando a mantener distanciamiento, a mantenernos, ¿verdad?, alejados, a estar, ¿verdad?, aislados en nuestras casas, muchas otras situaciones que se están enfrentando en medio de la nación americana. Y yo creo que esto nos puede ayudar a reflexionar y a meditar de una manera diferente y bien profunda sobre lo que significa la Navidad. ¿Por qué? Porque aún con la pandemia, el enfoque que el mundo le da es a la fiesta, a la celebración, a los regalos, al dinero, ¿verdad?, al buen tiempo. Pero la Navidad es mucho más que eso. Habíamos mencionado anteriormente que la Navidad sin Cristo no es Navidad. La Navidad sin Cristo es un desastre. Y por lo tanto, en esta noche, gloria a Jesús, queremos enseñar sobre la importancia del cumplimiento de la profecía bíblica con referente al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Porque, como dijimos, Jesús es la esperanza de la humanidad. Por lo tanto, lo que dice la Escritura y lo que dice la palabra debe y tiene que cumplirse, gloria sea a Dios, para que podamos nosotros completamente poner nuestra confianza en lo que Cristo hizo y en lo que Dios dijo. Alabado Dios, que es su palabra. Amén. So, vale la pena hacernos una pregunta que surge del texto bíblico. Y aquí cuando leemos en el capítulo 2 de Mateo, nos dice que habiendo conocido o entendido, gloria a Dios, unos reyes o unos magos salieron del oriente para venir a buscar al niño nacido. Pero no llegaron donde el niño, llegaron a Jerusalén donde estaba Herodes. Y hay una pregunta que yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos hacérnosla frecuentemente, y aquel que no conoce a Dios necesita contestarla correctamente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Esa es una buena pregunta con la que podemos nosotros comenzar nuestro estudio. Esa pregunta es la razón por la cual tenemos Navidad. Cristo es la razón de la Navidad y sin Cristo no hay Navidad. Amén. ¿Dónde está el Rey Jesús? ¿Dónde está Jesús en mi vida? ¿Dónde está el Rey? Él está reinando en mi corazón. Tu Navidad en realidad es cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador y naces de nuevo y Cristo mora en tu corazón. Alabado Dios. Eso es Navidad. Su Navidad no es la fecha del 25 de diciembre. Navidad es celebrar a Jesús nacido. Y cada uno de nosotros puede tener esa experiencia y debe tener esa experiencia. Por eso creo que esta Navidad nosotros podemos tomar tiempo para compartirle a otras personas que entiendan el verdadero significado de esta temporada. Gloria a Jesús. Antes de Jesús nacer fue reconocido. Y entendemos y sabemos, gloria sea al Señor, que la profecía bíblica del Antiguo Testamento señalaba hacia el Mesías prometido que era Jesús. Después que nació Jesús, también fue recibido como rey. Y la muestra de esto es cuando Jesús hace la entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén y entra como un rey montado en el pollino
pero no el rey que ellos esperaban, sino el rey, gloria a Jesús, del reino de los cielos. Y cuando él murió, alabado sea el Señor, murió como rey, murió coronado como rey. Perdón, el mismo acto de la crucifixión le pone el título sobre la cruz a Jesús, el rey de los judíos. Y en realidad todo el mundo tiene que reconocer que Jesús es rey. Él es rey de reyes, señor de señores. Y un día, gloria sea Dios, aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, van a poder, gloria a Jesús, aleluya, disfrutar de la intimidad y la relación por la eternidad con este rey que nos ha salvado, alabado Jesús. Y cada uno de aquellos que rechace a este rey va a terminar, gloria a Jesús, aleluya, con el castigo de la eternidad en el infierno. Es importante, gloria a Jesús, vida o muerte, peso eterno, alabado Jesús, reconocer a Cristo Jesús como nuestro Rey. Por lo tanto, todo aquel que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, también es recipiente de la herencia del Rey. Somos herederos en el reino de los cielos. Aleluya. En esta noche tú y yo podemos decir que somos hijos del Rey. Alabado Dios. Amén. Entonces, la palabra nos enseña, gloria a Jesús, que cuando Jesús nació en Belén. Y el lugar es importante porque estaba profetizado que iba a ser ese lugar. Si no hubiese nacido en Belén, la profecía que había sido declarada antes por el profeta Miqueas no se cumpliría y por lo tanto invalidaría esa porción de la escritura y consecuentemente todo el resto de las escrituras. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Dios, tiene su cumplimiento, alabado Dios, amén. Y esto ocurrió en los días del rey Herodes. Son días difíciles, días bien complicados militarmente, complicados socialmente, culturalmente. Los romanos habían conquistado la nación y estaban imponiendo, aleluya, sobre los judíos. Y aunque toleraban y permitían, ¿verdad?, la práctica religiosa, sin embargo, aún llegaban momentos en que los mismos judíos tenían y enfrentaban dificultades. Pero dentro de lo que estaban viviendo, era el momento y el tiempo de la historia del cumplimiento de la profecía del nacimiento de Jesús. Y por lo tanto, alabado Dios, llega a través del conocimiento y de la sabiduría de unos hombres que vienen del oriente, y dice que llegan a Jerusalén unos magos, aquí en el versículo 1 del capítulo 2, vienen diciéndole a Herodes una noticia que le choca y le sorprende, bendito Dios. Herodes dice que se turbó y Jerusalén también se turbó. Y el verso 3 y el verso 4 hablan respecto a esto y nos dicen, alabado Dios, que en realidad Herodes estaba confundido y no sabía qué hacer ante esta noticia que le acaba de llegar, porque él es el rey. ¿Y cómo es esto que hay otro rey? En realidad, el mundo quiere ser el rey del ser humano. Y cada uno de nosotros necesita determinar y hacer la decisión de quién va a reinar en nuestra vida, quién va a gobernar en nuestra vida, a quién le vamos a dar culto, a quién vamos a honrar. Alabado Dios. Y Herodes no estaba dispuesto a compartir su posición y su honor con nadie, y por lo tanto esta noticia le llega repentinamente. Pensamos que él no conoce la escritura y manda a preguntar, gloria a Jesús. La ciudad también se confundió, dice, en el verso 3 y el verso 4. ¿Y por qué se confundieron si en realidad eran muchos, su mayoría eran judíos? Bueno, el capítulo 2, verso 4 dice,
convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y este versículo implica o nos enseña, gloria a Dios, que en realidad ellos sabían que venía un Mesías. No sabían el día ni la hora. Y de hecho tú y yo no sabemos el día y la hora que viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores a venir por su iglesia. Lo que le sorprendió a los judíos en este momento es que la noticia, gloria sea al Señor, ya estaba profetizada, pero ellos estaban viviendo en aquel momento gobernados por la religión. Y la religión nunca te salva. La religión te hace practicar rituales, practicar cosas que simplemente te esclavizan. Y Cristo vino, gloria a Jesús, a hacernos libres, alabado Dios, a darnos la verdadera libertad. Los judíos esperaban un rey diferente. Esperaban un rey de fuerza, un rey de sangre, un rey de espada, y un rey que removiera el yugo y la opresión que estaban teniendo, las limitaciones que estaban teniendo con el pueblo romano. Pero Jesús vino a ser rey de una manera diferente. Y por lo tanto, aleluya, podemos nosotros reconocer en el resto de la Escritura que ellos no sabían qué hacer con Jesús. Pero sí sabían que venía un Mesías. Y la respuesta del versículo 5 nos dice, y ellos dijeron en Belén de Judea. El problema es que Belén es un lugar pequeño, es un lugar, ¿verdad?, que no tiene mucha significancia. Alabado Dios. Yo creo que cuando nosotros confiamos o buscamos nuestras respuestas en la religión, en nuestro conocimiento, en la educación o en cualquier otra cosa, vamos a encontrar una respuesta, pero no va a satisfacer la verdadera necesidad de nuestra alma y de nuestro espíritu. Herodes recibió respuesta de que era en Belén, pero no era suficiente con conocer eso, porque al Mesías prometido, al Rey de Reyes y Señor de Señores, hay que conocerlo personalmente. Bendito Dios. Y la respuesta es que estaba escrito. Los líderes religiosos sabían que estaba escrito. Herodes ahora se le hace el conocimiento que está escrito. ¿Dónde está escrito? Usted y yo vamos al libro de Miqueas, capítulo 5, y el verso 2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar enfrente a las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese es el versículo 6, pero es una cita directa del Antiguo Testamento, alabado sea el Señor. Así que el verso 6 de Mateo capítulo 2 es directamente citando al profeta Miqueas, capítulo 5 y el verso 2. ¿Qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Y creo que es coincidencia, porque Dios no hace cosas con coincidencia. Dios hace cosas con propósito. Alabado Dios. Y sabemos que en la Escritura Jesús se identifica como en uno de sus atributos. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Bendito Dios. Interesante que haya nacido en Belén, que significa casa de pan, y que Jesús diga que Él es el pan de vida. Es lo que tú y yo necesitamos para la vida eterna, para tener una verdadera vida aquí en la tierra, pero más que nada la vida eterna. Aleluya. La importancia de lo que esto tiene para nosotros, aleluya, es la validación de lo que está escrito, porque todo lo profetizado acerca de Cristo tiene cumplimiento profético. Y la palabra profeta, ¿verdad?, se compone de dos palabras: primeramente, que se refiere a algo que está adelante o al frente, aleluya, y eta o profeta significa lo que a lo que se refiere es un narrador, uno que dice algo que proclama un mensaje divino, y en muchas ocasiones de acontecimientos que están en el futuro. Cuando Miqueas capítulo 5 y el verso 2 declara, ¿verdad?, aleluya, que venía el Mesías, alabado Dios, en las palabras de Dios usando a Miqueas, dice:
que Él nos dará de esta pequeña ciudad Belén, que no es de las mejores o de las más grandes entre las familias de Judá. De esta me saldrá el Señor de Israel. El Señor a quien se refiere es a la persona de Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y el Rey de Israel. Y se cumple en realidad otra profecía que designa o determina que Él es heredero del trono de David, gloria a Dios, aleluya, o de la descendencia de David, aleluya. Así que sabemos, gloria a Jesús, que Cristo está siendo profetizado, su nacimiento está siendo profetizado, y por lo tanto el cumplimiento de la profecía bíblica nos da a nosotros los creyentes la certeza, la confianza, la seguridad de que la palabra de Dios siempre se cumple. Si hay algo que tú y yo podemos confiar en medio de los días que se viven, es en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca pasará. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Alabado Cristo, aleluya. Bendito Dios. Una de las cosas que podemos también elaborar en este estudio es que para los griegos la persona que se designaba profeta era una persona que interpretaba la voluntad divina, y este es el concepto en realidad bíblico. A través de la Escritura usted puede ver eso, que hombres fueron usados por Dios para comunicar la voluntad de Dios al pueblo de Dios, aleluya. Así que Dios le está advirtiendo, aleluya, más adelante a los magos, a los sabios, que no regresen donde Herodes, porque Dios está interviniendo en los asuntos del ser humano para poder, gloria sea al Señor, hacernos experimentar la salvación de nuestras almas. Alabado Cristo para siempre. Cuando llegaron a la casa de los sabios, encontraron a Jesús en una casa. Eso lo vamos a ver en un minuto, gloria a Jesús. Porque tenemos que también poner en perspectiva lo siguiente, gloria a Jesús. ¿Quiénes eran esos magos? Y verdad, a través de la tradición cultural que nosotros conocemos, se nos ha dicho que eran tres reyes. ¿Serán tres reyes? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Bendito Dios. ¿Verdad? Porque la enseñanza con la que necesitamos, ¿verdad? Basar nuestra creencia es la palabra de Dios, no es lo que dice la cultura, lo que dice la tradición. Aleluya. De hecho, se dice que son tres reyes, tal vez asumiendo que como eran tres regalos, eran tres reyes. En realidad la Biblia no dice que eran tres reyes, no lo dice. Se mira la Escritura, gloria a Jesús, y dice unos magos, no dice cuántos. Así que asumir que son tres podría ser erróneo, porque pueden haber sido más. De hecho, en parte del estudio que estaba haciendo, encontré que entre los eruditos y los estudiosos de la palabra y los historiadores de la palabra, algunos creen que eran 12 magos o 12 sabios. No, ¿verdad? Entre todo lo que leí no hay una base bíblica para esto, y es simplemente la especulación, la idea de algunas personas, pero pudieron haber sido 12. Pero lo que sí sabemos es que no era uno. Bendito Dios. Porque cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estamos aquí claramente en la palabra. Amén. Unos magos. Gloria a Cristo. Es posible que fueran más de 12. Es más, podría ser hasta 20, 50, 100. No sabemos cuántos salieron. No, la Biblia no lo dice. Así que no nos dejemos simplemente, o no nos conformemos con lo que la cultura nos enseña. Seamos sabios y conocidos de lo que la palabra enseña. Dice unos magos. Lo importante, gloria sea al Señor, es que estos magos o estos sabios reconocieron que Jesús iba a nacer. Hay una pregunta, ¿cómo supieron de
si vienen del oriente, no saben la profecía bíblica, ¿cómo supieron de esto? Vamos a tratar de contestar esa pregunta también, gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Antes de continuar, gloria a Jesús, porque acabamos de mencionar sobre los nombres y la Biblia dice unos magos, no le dice ni cuántos, ni que eran 3, y tampoco dice los nombres que tradicionalmente conocemos. De hecho, en el estudio encontré que los magos, los nombres que actualmente se le atribuyen, vienen de unos libros apócrifos, y no fue hasta el sexto siglo donde se le atribuyen nombres a los Reyes Magos bajo unos escritos de una persona llamada Orígenes, lo cual no tiene base bíblica, simplemente base histórica. Así que cuando hagamos referencia a esto, necesitamos saber distinguir lo que es bíblico y lo que es simplemente historia, o lo que es, alabado Jesús, cultura. Bendito Dios. Amén. ¿Cuál es la estrella que ellos están siguiendo? Porque aquí algo los está moviendo, algo los está dirigiendo. Alabado Dios. Y nuevamente aquí también hay bastante controversia, o bastante, ¿verdad?, para abundar con referente a quién era, porque la Biblia simplemente dice una estrella. ¿Qué puede ser? Alabado Dios. Nadie exactamente sabe. Esa es la contestación. Nadie sabe de seguridad. Bendito Dios. Pero sí se sabe que los magos estaban siguiendo una estrella, porque iban dirigiendo sus pasos y sus caminos hasta llevarlos al lugar donde se encontraron a Jesús, que ya era un niño. También el momento cuando llegaron, aquí también podemos hasta poner en claridad cómo fue y cuándo fue. Alabado Dios. Nuevamente también según hay diferentes versiones para quién eran los magos. Los nombres, ¿verdad?, que se le atribuyen no son los que no lo especifica la Biblia. Hay también diferentes versiones a lo que se refiere la estrella. Y en lo que yo estuve estudiando y meditando en esta palabra, el Señor me dijo: ni los magos son importantes, ni la estrella es importante. Aquí el enfoque y la importancia la tiene la persona de Jesús. Es Dios encarnándose, Emanuel haciéndose, ¿verdad? Emanuel, Dios haciéndose hombre, naciendo, gloria sea al Señor, como hombre para salvar a la humanidad. Por eso se llama Jesús el Salvador. Y lo importante en esta Navidad, lo importante en esta temporada es que tú y yo enfoquemos en la persona de Jesús. Aleluya. No es el árbol, no son las luces, no son los adornos, no son los regalos. Es enfocarnos en la persona de Jesús. Eso sería una Navidad bien diferente a la que tradicionalmente hemos celebrado. Bendito Dios. Hay algunos acontecimientos astronómicos, o sea, de las cosas que ocurren en el espacio y en el cielo, que potencialmente pudieran encajar en la gloria de Jesús, porque los científicos, los astrólogos, aleluya, ¿verdad?, los físicos que han estudiado el espacio, que estudian el espacio, han podido, ¿verdad?, llegar a unas conclusiones en base científica, pero la Biblia no lo especifica nada. Así que cuando estos planetas, hay 3 planetas que se mencionan, ¿verdad?, entre los astrólogos, parte de la astrología, lo cual no es algo que usted y yo necesitamos ser parte o usarlo, gloria a Cristo. Aleluya. Yo quisiera que usted y yo fuéramos a entender algo, gloria a Jesús, con referente a la Biblia Plenitud. Hay un comentario, gloria a Dios, que yo quiero que usted y yo lo lea. Yo quiero leérselo en esta noche. Dice: los magos eran astrólogos del oriente, pero no en el sentido, no en la misma perspectiva de la astrología moderna. ¿Okay? Su visita sirve para destacar la identidad real de Jesús, según el verso 11 de aquí de Mateo capítulo 2. Reafirmar que el Mesías procedía de la ciudad de Belén. Lo que hace es que está validando la profecía bíblica y puntualizar, o sea, apuntar a la adoración y la fe de los gentiles en contraste con la hostilidad judía. Así que tú y yo, gloria sea al Señor, tenemos que entender más que
los detalles, aleluya, sino el propósito. ¿Para qué los magos, para qué estos sabios salieron del oriente? Ellos mismos responden a esa pregunta. ¿Para qué ellos salieron? ¿Para qué venían a buscar al Señor Jesús? Le dijeron a Herodes, venimos a adorarle. A tal manera que el mismo Herodes responde afirmativamente, gloria sea al Señor, más adelante, cuando les indica que vayan y localicen al niño y que luego vengan y le dejen saber dónde estaba, porque él tenía otras intenciones. Pero les dice que para yo también adorarle. Y yo digo, esto es un truco del enemigo para engañar a los magos y, ¿verdad?, detener, gloria a Jesús, el plan que Dios tiene para la salvación de la humanidad. Pero los magos venían con el genuino interés de adorar al niño Jesús, o sea, adorar a Cristo Jesús. Y eso es lo que, para el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. Fuimos creados para adorar al Cristo de la gloria, a Jesús nuestro Salvador. Y en esta Navidad debemos aprovechar la oportunidad para adorarle. Aunque no estemos juntos en el templo o aunque no estemos congregados todos a la misma vez, tú y yo podemos tomar tiempo ahora mismo ahí donde estamos y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Cristo de la gloria. Él se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Si los reyes que venían del oriente venían con ese propósito, ¿cuánto tú y yo que somos redimidos, que somos salvos, que hemos venido a tener una experiencia con el Cristo Salvador, cómo nosotros no adorarle? Aprovechemos este tiempo para que nuestra vida de alabanza y adoración sea transformada, sea diferente, y que esta Navidad tenga un impacto en nuestra alma, en nuestro espíritu, alabado sea el nombre de Jesús, donde todo nuestro cuerpo y toda nuestra vida sea, alabado sea el Señor, una alabanza al Dios de los cielos, al Dios creador, al Dios todopoderoso, a Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Bendito Dios. Creo que debemos tomar oportunidad para adorar a este Jesús maravilloso, nuestro Salvador eterno. Bendito Cristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Así que hay muchas teorías, aleluya, alrededor del año 7 después de Cristo. Algunos eruditos postulan, ¿verdad?, que podía haber sido que los magos estaban siguiendo a un planeta, o lo que ellos interpretaban que era una estrella. Nuevamente, la Biblia no lo elabora, pero tú y yo, gloria sea al Señor, no nos enfocamos en las teorías del hombre. Tú y yo tenemos que enfocarnos en lo que la palabra nos dice, gloria a Jesús. Y esos detalles que no son tan significantes los podemos estacionar hacia un lado y mantenernos enfocados, aleluya, en el propósito por el cual Dios nos está dando esta palabra. Bendito Dios. Amén. Así que la estrella en realidad era una manifestación sobrenatural. Alabado Dios. Así que la luz que los estaba guiando y dirigiendo no tiene explicación científica. Porque hay cosas en la palabra que no tienen explicación científica. Esos son los milagros. Amén. Es posible que estaba ocurriendo un evento, ¿verdad?, entre los astros y las estrellas que Dios se te plantó y puso sobre, ¿verdad?, el firmamento. Pero tú y yo, gloria sea al Señor, no necesitamos afirmación de la ciencia. Tú y yo lo que necesitamos simplemente es creer la palabra. Por lo tanto, podemos confiar de que si la Biblia dice que una estrella lo guió, Dios sabe cómo lo hizo, Dios sabe por qué lo hizo y Dios sabe cómo fue. Los detalles, la palabra no nos los da, pero no, usted y yo no lo necesitamos. A quien sí necesitamos, lo decía el Señor, es a Cristo Jesús, al Salvador del mundo, bendito Dios. Pero ¿por qué los Reyes Magos trajeron regalos? ¿Por qué trajeron regalos? Es una buena pregunta, gloria a Dios, porque tú no le traes regalos a alguien que tú no aprecias o valoras. Usualmente tú le das regalos a quien tú valoras y a quien tú aprecias. Y podemos decir, ¿verdad?, gloria sea al Señor, en la conclusión de los hechos, los actos de estos sabios o de estos magos. Los sabios creían que Jesús era el rey de los judíos, porque lo dijeron en sus propias palabras. También tenían conocimiento de que este Mesías o este Jesús, este niño, iba a nacer o había nacido. De lo contrario, no hubiese
salido, tal vez y dice del oriente, puede ser en varias direcciones, y en parte de la tradición cultural identifica, ¿verdad?, alguien de Babilonia, alguien de Arabia y alguien de África, en lo que constituye la historia de los tres reyes magos, en la parte cultural, en la parte histórica, bendito Dios. Pero en realidad, fueran tres o fueran más, no importa. Lo que sí es que se están aventurando, gloria a Jesús, a una grande distancia para llegar a donde estaba el niño Jesús. Bendito Dios. No sabemos, gloria a Jesús, suficientes datos para saber exactamente cuándo estos sabios conocieron de Jesús. Pero lo que sí sabemos en la historia y lo que sí sabemos de la Biblia, y es que donde ellos estaban procediendo, había judíos que habían sido dispersados durante la diáspora, durante el tiempo de la persecución de Israel. Muchos judíos salieron de la nación y estaban por muchos territorios y muchas partes del mundo, incluyendo del oriente. Allá había gente que era creyente, o sea, que eran judíos y conocían la historia bíblica, y lo más probable que puede ocurrir, ¿verdad? Y estoy especulando, pero lógicamente si tú estás en un lugar y tú hablas de tu cultura, pues otros van a escucharlo. Y creo que tiene una gran posibilidad de que haya sido así. Nuevamente, la Biblia no lo especifica, pero podemos, ¿verdad?, asumir que sí. Cuando tú llegas a un lugar y tú hablas de Cristo, el que llega allí, el que está allí, viene a ser impactado por la palabra que tú le compartes. Cuando tú vas a un lugar y tú conoces a una persona, tú le quieres compartir lo que tú sabes o lo que tú conoces. Por lo tanto, alabado Dios, no creo que hubiese sido diferente en el tiempo, gloria sea al Señor, que los sabios salieron de su país o de su lugar en el oriente para venir a Jerusalén. Pero esto es una señal poderosa, gloria a Cristo, aleluya. Dios está haciendo algo sobrenatural para revelar quién es Jesús, aleluya. Y eso ocurre en nuestra vida con la intervención del Espíritu Santo. Algo sobrenatural viene a revelarnos quién es la persona de Jesús. Así que tú me estás escuchando en esta noche, o en algún momento después que esta transmisión termine, tú puedes escuchar este mensaje y entender, gloria a Jesús, que Dios quiere revelarse a tu vida y puede usar un método sobrenatural para que tú entiendas, gloria a Jesús, quién es el Cristo Jesús que salva a toda la humanidad. Bendito Dios. Alabado Cristo. Aleluya. El Mesías era bien importante para los judíos, así que nuevamente en el exilio babilónico ellos pudieron haber estado compartiendo, y alguien puede haber estado escuchando a dos judíos hablar sobre el Mesías prometido, sobre la esperanza de volver y regresar a su tierra, la esperanza de ser restaurados nuevamente como pueblo. Y al escucharlo, esa noticia puede haber viajado y llegado a otros. Gloria a Jesús. Lo importante es que viajaron grande distancia para llegar donde estaba el Jesús nacido. Bendito Dios. La otra pregunta que nos hacemos basado en este estudio es que, en esta escritura, es que ¿por qué trajeron oro, incienso y mirra? ¿Por qué? Bueno, vamos al Salmo 72, verso de los 10 y 11. Dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Seba y de Seba ofrecerán dones. Y aquí, ¿verdad? Esto es una práctica que se hacía o que se llevaba a cabo en los tiempos históricos de la antigüedad. Cuando un rey iba a visitar a otro rey en otro territorio, llevaba presente. La reina de Seba llevó presente a David. Aleluya. O a Salomón, gloria a Jesús. Mateo 2 y el verso 1 y el verso 12 nos cuenta el viaje de estos sabios y que vinieron desde el oriente y siguieron la estrella y vinieron y se postraron ante Jesús y lo adoraron, y luego abriendo sus tesoros, dice la escritura del verso 11 de Mateo 2, le ofrecieron los presentes: oro, incienso y mirra. Aleluya. Estos tres regalos son cosas costosas, de gran valor, de gran estima, y por lo tanto es lo mejor. Lo mejor que esos reyes pueden traer o dar es lo que están trayendo.
y son regalos dignos para un rey. Tú no le llevas a un rey cualquier regalo. Tú no le llevas a Dios cualquier ofrenda. Bendito Dios. Y en realidad el acto que ellos están haciendo es simbólico de que nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios. ¿Y qué es lo mejor que tú y yo le podemos dar a Dios? Nuestra vida primordialmente, nuestro corazón, aleluya, nuestro hogar, nuestra familia, alabado Jesús. Nuestra ciudad se la podemos presentar al Señor para que todos los que viven en este lugar puedan ser salvos, viniendo al pleno conocimiento de Cristo Jesús, aleluya. También podemos decir que era tradicional, eran cosas tradicionales que se conocía y se sabía que de estas áreas de Arabia y de la península de África, del norte de África, estos elementos abundaban. Como abundaban, pues es propio traer lo que se puede adquirir, lo que se puede obtener. Amén. Así que era algo que estaba accesible. Y esto nos habla, gloria a Jesús, de que Dios no nos pide cosas que no se puedan llevar a cabo. Dios nos pide, gloria sea al Señor, que usemos nuestro talento, nuestro tesoro y nuestro tiempo para servirle a Él, bendito Dios. Para nosotros, gloria a Jesús, todo esto es simbólico y puede, ¿verdad?, ser diferente a la intención original, pero simbólicamente el oro es símbolo de divinidad. Es por eso que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que le construyeran casa en la forma del tabernáculo, gloria a Jesús, todo aquel lugar estaba cubierto con oro, aleluya. Esto simboliza, el oro simboliza la divinidad, lo divino, y señala a la identidad de Cristo con Cristo Jesús, con Dios el Padre. Alabado Dios, amén. A Cristo Jesús como Hijo de Dios. Eso es lo que ese oro estaba representando. Así que es propio que Jesús, Emmanuel, Jesús el Salvador, el Mesías prometido, que nace en el cumplimiento de la profecía de Miqueas, capítulo 5, y que nace en Belén, que estos reyes o estos sabios, estos magos puedan llegar allí y ofrecerle lo que es digno para un rey. Así que cuando tú y yo venimos a la presencia del Señor, sea en tu casa, sea en cualquier lugar, sea en el templo, sea en la iglesia, tú y yo venimos ante un rey y le tenemos que traer lo que es digno de un rey. Y en este caso es el oro y es lo más valioso. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu espíritu? Vale tanto que Dios sacrificó su propio Hijo para que tú y yo pudiéramos, alabado Jesús, experimentar la salvación. Tu alma, tu espíritu costó, gloria sea al Señor, la vida del Salvador, del Mesías prometido, bendito Cristo. Así que tengamos presente esta Navidad de darle lo mejor, la mejor alabanza, la mejor adoración, la mejor ofrenda, el mejor servicio, aleluya, todo nuestro talento, alabado Dios, a la obra de Cristo, a la obra del Señor. Lo segundo que presentan, o otra de las cosas que presentan, es el incienso, que se usaba frecuentemente para fragancia, o sea, para cambiar la atmósfera, cambiar el ambiente, aleluya. Bendito Dios. Y el incienso podría o puede simbolizar, gloria a Jesús, la entrega o el sacrificio que Cristo iba a padecer, bendito Dios. El incienso se utilizaba desde la antigüedad en el tabernáculo, se utilizaba en el altar del incienso para quemar incienso antes de entrar al lugar santísimo y representa la vida de alabanza y adoración, gloria a Jesús, del pueblo de Dios. Y por lo tanto, alabado Cristo, aleluya, podemos decir que lo que Cristo está buscando es sacrificio, no de animal, sino sacrificio de alabanza. Así que tú y yo podemos decir que cuando Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio, lo hizo alabando al Padre, adorando al Padre, bendito el nombre de Dios. Y tú y yo tenemos que seguir el modelo y el ejemplo de nuestro Señor Jesús y vivir sacrificialmente, aleluya, sacrificarnos para vivir para Dios. Y ese sacrificio no es un acto religioso, sino un acto voluntario donde tú y yo le rendimos, aleluya,
y le damos todo lo mejor a nuestro Dios. Lo tercero que le traen a Jesús, el niño Jesús, en esta historia de Mateo capítulo 12, es la mirra. Y la mirra es una especie utilizada frecuentemente para cubrir los muertos, para embalsamar los muertos, para prepararlos en la sepultura. Y esto simboliza el trago amargo y el sufrimiento y la muerte de nuestro Jesús, que lo preparó, gloria a Dios, para siempre, aleluya, para entrar, gloria sea al Señor, aleluya, o para estar en la presencia del Padre después que murió en la cruz del Calvario, bendito Dios. Así que Jesús nació para sufrir, aleluya, nació para sufrir y para morir. Jesús dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él mismo la daba. Bendito Dios. Cuando aún los discípulos trataron de detenerle y decirle que no permitiera que tal cosa le llegara, Él reprendió a aquel discípulo y dijo: apártate de mí, Satanás. Cuando los judíos trataron de matarlo, apedrearlo y empujarlo sobre el precipicio, y en al menos 3 ocasiones anteriores a la crucifixión, los judíos trataron, ¿verdad?, de quitarle la vida a Jesús y no pudieron. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba establecido, gloria a Jesús, el cumplimiento profético de lo que ya estaba declarado en la palabra, de el dónde iba a nacer Jesús, cuándo iba a nacer, dónde iba a nacer, cómo iba a morir, gloria a Jesús, y cómo se iba a levantar de los muertos. Para siempre sea la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué bueno tener todo el entendimiento, gloria sea al Señor, de lo que la palabra nos está diciendo en este capítulo 2 de Mateo. Bendito Dios. El nacimiento de Jesús transforma toda la esfera, toda la escena, transforma la historia. Bendito Dios. Confundió a aquellos religiosos, confundió a aquellos líderes políticos, confundió a los reyes de la tierra. Pero a ti y a mí no nos confunde. Sabemos con toda certeza quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, gloria a Jesús, el que viene otra vez por la iglesia y el que viene por segunda vez. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué edad tenía Jesús cuando llegaron los reyes? Bueno, porque la historia nos dice que llegaron la noche que Jesús nació en el pesebre, ¿verdad que sí? ¿Usted ha oído eso? Tal vez es el entendimiento que tenemos. Pero ¿qué le parece si buscamos qué dice la Escritura? Alabado Dios. Contrariamente, ¿verdad?, a la historia tradicional y a los desfiles de Navidad, a los despliegues que se ponen, porque, ¿verdad?, se pone la escena y se pone el pesebre, a José y a María, se pone al bebé representando a Jesús, se pone a los animales que normalmente estaban en aquel lugar y a los pastores que estaban en el campo en aquella noche, y adicionalmente se ponen a 3 reyes ahí, simbolizando, ¿verdad?, que esa es toda la escena de aquel momento en la historia, de aquel acontecimiento en aquel preciso momento. Pero ¿será así? Bendito Dios. Bueno, Mateo 2:11 nos dice, gloria a Dios. Bueno, déjeme decirle que la mayoría de las personas estudiosos de la palabra, gloria a Jesús, creen que Jesús tenía al menos 1 o 2 años de edad. Está entre ese espacio de tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque lo podemos, está implicado, gloria sea al Señor, en los acontecimientos. Y vamos a ver el verso 11, dice, gloria a Dios, que al entrar en la casa, pero ¿dónde nació Jesús? En un pesebre, no en una casa. Entonces aquí dice que los encontraron, entraron en una casa. O sea, la estrella los iba guiando. Se detuvo en el lugar preciso para que ellos supieran que tenían que dejar de, ¿verdad?, de hacer caravana y de andar buscando dónde había nacido el Señor. Ya habían llegado a la ciudad, sabían dónde estaba, era en Belén, ¿verdad? Pero no dice que están en el pesebre. Aquí dice, y al entrar en la casa, vieron al niño y a su madre María. Aleluya. So, es posible que tuviera más edad. ¿Qué nos puede ayudar a entender eso en el contexto correcto? Pues aquí mismo también, gloria sea a Dios, aleluya, podemos ver
Alabado Dios. En el capítulo 12, el verso 16, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo a que había inquirido de los magos. De acuerdo a lo que él entendió de la explicación que recibió cuando los magos fueron a donde él, allá en los versículos 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a esa conversación y ese diálogo, Herodes llegó a unas conclusiones. Probablemente, gloria sea al Señor, podemos nosotros decir en esta noche, llegando a una conclusión, de que si él mandó a matar todos los menores de 2 años, es porque entre medio de ese grupo de niños que tenían esa edad, estaba Jesús, y a él no le importaba cuántos tuvieran que morir. Gloria sea a Dios, lo que le importaba era que Jesús muriera. Qué tremendo. Porque desde el principio, aleluya, el enemigo ha querido oponerse, aleluya, a que tú y yo tengamos acceso al Padre. ¿Qué es lo que quiere el enemigo hacer usando Herodes en este momento? Quiere intervenir con el plan eterno, con el propósito de Dios de haber enviado a su Hijo, y quiere destruir, gloria a Jesús, aleluya, el plan de Dios. Quiere destruir la humanidad. Es por lo tanto que tú y yo podemos en esta noche, ¿verdad?, entender claramente que lo que la cultura y la tradición y la historia que nos enseña, aún las películas que se supone que sean bastante precisas, y aún libros de historia bíblica, porque a veces hasta en la iglesia presentan esos conceptos y esas ideas todas entremezcladas. ¿Por qué? Porque, bueno, llevamos tantos siglos entendiéndolo así, pero seamos, gloria a Jesús, sabios en este tiempo, gloria a Jesús, y entendamos. Esto no les resta nada de valor, gloria a Cristo, aleluya, a este evento en la historia, sino que nos hace entender claramente, gloria a Dios, aleluya, cómo Dios está utilizando, gloria a Dios, a su Hijo para salvar a la humanidad. Y cómo hay una guerra espiritual desde el principio, donde el enemigo quiere obstaculizar, detener, gloria a Jesús, el cumplimiento de ese plan eterno que Dios tiene para ti y para mí, para tu familia, para tus hijos, para nuestros hijos. En esta noche, si tú tienes un hijo que está apartado, un hijo que no conoce de Dios, un hijo que está alejado de los caminos del Señor, un hijo que no quiere venir de vuelta, un hijo que no quiere volver a la casa de Dios, en esta noche tú y yo pues entramos en acuerdo y clamamos por ellos para que puedan venir al pleno conocimiento de la verdad, para que tengan una revelación nueva, para que entiendan lo que significa la Navidad. En esta noche, gloria a Dios, Dios puede obrar un milagro, gloria a Jesús. Si está usando una estrella para traer a la gente a sus caminos, Él puede usar cualquier otra cosa, ¿verdad?, dentro de su plan divino, para traer a aquellos que están perdidos y a aquellos que se han alejado, traerlos de vuelta donde está la salvación, que es en Cristo Jesús. Si guió a unos magos o a unos sabios desde allá, desde el oriente, miles de millas, cientos de millas, y los lleva hasta Jerusalén. Y sabe que de Jerusalén a Belén hay un espacio de millas también. La estrella los iba guiando, llegaron a Jerusalén, y cuando llegan a Jerusalén se encuentra que todavía les queda un tramo por caminar y tienen que llegar a la ciudad de Belén. Creo que del momento que salieron al momento que llegaron, gloria a Jesús, fue un lapso de tiempo, nadie sabe, la Biblia no menciona cuántos días fueron, pero tú y yo, gloria sea al Señor, sabemos ahora que ellos llegaron a una casa donde estaba Jesús con su madre María, y allí ellos se postraron y lo adoraron, gloria a Jesús. Tenemos que pedir por aquellos que tienen que saber dónde está Jesús, venir y reconocer quién es Jesús, y postrarse y adorarle, gloria a Cristo, aleluya. Eso es céntrico en la historia de el Jesús, aleluya, el que es la esperanza eterna de la humanidad, gloria a Cristo, aleluya, amén. Jeremías 31:15 dice lo siguiente: voz fui oída en Rama, llanto y lloro amargo, es Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada cerca
de sus hijos porque perecieron. Cuando Herodes comete este acto de homicidio, de mandar a matar a todos los niños, tiene que haber entrado una gran pena, un gran dolor, una gran consternación, un evento, ¿verdad? Un sufrimiento inmenso sobre el pueblo de Israel. Porque mandaron a matar en esta región de Belén y a sus alrededores. O sea, no querían dejar escapar ningún niño. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estos niños fueron asesinados. Imagino el dolor, el llanto, el sufrimiento que debe estar causando. El Mesías prometido se encarnó y vino a la tierra. Y el sufrimiento inmenso que causó, gloria a Jesús, ese evento. Pero no porque Dios lo produjo, sino porque el malvado Herodes y el plan satánico, ¿verdad?, que está operando, gloria a Jesús, desde el principio, alabado Dios, tratando de quitarnos, gloria a Jesús, nuestra mirada de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Jesús nació, Jesús es el Salvador, aleluya. Y no importa el sufrimiento que haya que pasar y vivir, aleluya, Cristo sigue siendo la esperanza de toda la humanidad, bendito Dios. El rey Herodes se sintió que amenazado, vio peligro para su silla, su trono. Si es verdad que hay, porque no pueden haber dos reyes a la misma vez. En un reinado solamente hay un rey, solamente uno. Por lo tanto, gloria a Jesús, aleluya, Herodes se vio sumamente amenazado por este rey de los judíos. ¿Quién es? Dios. Pero Dios interviene nuevamente, milagrosamente, y le trae un sueño a José. Y le revela, gloria a Jesús, y le da unas instrucciones que lo lleve a Egipto, gloria a Cristo, aleluya. Interesante, ¿verdad? ¿De dónde había salido Israel anteriormente? De Egipto. ¿A dónde Dios manda al Mesías? Con su padre José y su madre María, a Egipto. Bendito Dios. Y lo mandó allí a esconderse hasta por un espacio de tiempo, lo que cambiaba la atmósfera y lo que cambiaba la escena, para que pudiera cumplirse, gloria sea al Señor, el resto de la profecía bíblica concerniente a la persona de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Así que el día y la hora exacto no se sabe. No, y yo te puedo decir que en lo que hemos estudiado no fue el 25 de diciembre. Es improbable. Porque número uno es que es frío. Los pastores no van a estar en el campo, ¿verdad?, con las ovejas en ese tiempo. Hay diferentes, ¿verdad?, ideas entre marzo y abril, que es la primavera, donde usualmente los pastores están en el campo para que pueda, ¿verdad?, cumplirse lo que literalmente la Escritura dice, donde los ángeles vienen a los pastores y les dicen, ¿verdad?, que nos ha nacido el Salvador y vengan para que le adoren. Otras versiones ¿verdad?, de cronología hablan de tal vez agosto, final de agosto, principio de septiembre, ¿verdad?, porque es el comienzo de la temporada de la fiesta de las trompetas, el inicio de esta celebración, lo cual da el comienzo a un año nuevo agrícola. Hay varias diferentes versiones, pero lo importante es que Jesús nació. Aleluya. Es que Jesús murió, pero que Jesús también resucitó. Alabado Jesús. Antes de concluir en esta noche, yo te hago otra pregunta. ¿Por qué fue significativa la visita de los reyes o de los magos? Alabado Cristo. Acordémonos que cuando usamos este término de magos, de sabios, alabado Jesús, los reyes del oriente, no están siendo usados en el concepto y en el contexto de lo que actualmente se conoce. Bendito Dios. Los magos de los tiempos de ahora son magos que se especializan en el engaño, porque los magos ¿verdad?, utilizan trucos para engañar al que está en su audiencia. Lo que están haciendo, gloria sea al Señor, es un acto de
engañoso en realidad, pero estamos hablando de personas que se habían dedicado a estudiar los cielos, los firmamentos, las estrellas y cómo, ¿verdad?, se podían dejar guiar por ellas, teniendo el cuidado de no usar la astrología, ningún tipo de otra fuente de información que no sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios para gobernar y dirigir nuestras vidas. Bendito el nombre de Cristo. Amén. Pero los sabios, independientemente de dónde vinieran y cuál fue el lugar de origen de ellos, porque dice Oriente, pero no se sabe exactamente de dónde, y la asociación, ¿verdad?, que se le da a esos lugares que mencionamos anteriormente, vienen después del sexto siglo en la historia, y fue pasado, ¿verdad?, en tradiciones, integrado a otros escritos, como mencionamos los libros apócrifos que no están canonizados o no son parte del canon de lo que constituye la Biblia para nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que independientemente de dónde vinieron, dónde se originaron, cuántos eran, ¿verdad?, cuáles eran sus nombres, todos esos detalles los estacionamos a un lado. Gloria a Jesús. Lo que sí sabemos es que vinieron de lejos. No estaban en Jerusalén, no estaban en Israel, vinieron de afuera. Que el nacimiento de Jesús no solo era importante para los judíos, sino que era importante para todo el mundo. Eso también nos enseña. Así que los judíos estaban allí. Él nació en Belén y no reconocieron que Jesús era el Mesías prometido, porque esperaban otro tipo de Mesías. Pero los que estaban lejos, que no se consideraban judíos, tal vez escucharon a un judío hablar de ese Mesías, pero creyeron que era una persona real y vinieron desde lejos. Así que también eso es importante, lo cual indica, gloria a Jesús, que no solamente Dios quiere salvar al pueblo, a su pueblo Israel, sino quiere salvar a toda la humanidad, lo que nosotros nos conocemos como los gentiles. Bendito Dios. Número 3 es que los sabios honraron la realeza, o sea, reconocieron a Jesús como rey. Y es esencial y necesario que todo ser humano, no importa qué edad tenga, mientras más temprano mejor, reconozca a Jesús como rey. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Amén. Ellos honraron, lo honraron, vinieron con el propósito de adorarle. Y tú y yo tenemos que entender que fuimos creados con el propósito de adorar a Dios. Tenemos la capacidad, tenemos el diseño, tenemos el modelo, tenemos las instrucciones en la palabra del Señor. Aleluya. De ser adoradores, de reconocer quién es Dios en nuestra vida. Bendito Dios. Aleluya. Y antes de que ninguna otra persona les presentara ofrenda, antes de que ninguna otra persona les presentara, ¿verdad?, gloria a Jesús, un regalo, ellos vinieron, gloria sea al Señor, y presentaron aquellas cosas valiosas, indicando, gloria sea al Señor, que a Dios tú y yo le tenemos que traer lo mejor. Nunca vengas delante del rey con las manos vacías. De hecho, es peligroso venir delante de un rey de la tierra con las manos vacías. Y el rey es dueño del reino. Y el rey es dueño de todo en el reino. Aún de la gente que vive en el reino. Pero si tú tienes audiencia con el rey, tú tienes que traerle un obsequio o un regalo al rey. No puedes venir delante del rey con las manos vacías. Y de igual manera, cuando tú vengas delante de la presencia del Señor, venimos, aleluya, con una alabanza, con una adoración, con una ofrenda, alabado sea el Señor. Y no necesariamente nos referimos, no exclusivamente nos referimos a una ofrenda de monetaria. Estamos hablando de una ofrenda de alabanza, adoración. Le ofrendamos nuestro tiempo, le ofrendamos nuestro talento, le ofrendamos todo lo que somos aquí en la tierra. Bendito el nombre de Jesús. En este evento, alabado sea el Señor, en la historia en Mateo capítulo 2, también vemos a los ángeles que se aparecieron a los pastores de aquel lugar y le mostraron que Dios se preocupaba también. Eso nos muestra que Dios se preocupa de los humildes. ¿Por qué no llamó a los filósofos? ¿Por qué no llamaron a los líderes religiosos a los que Herodes le consultó? ¿Verdad? Podemos ver claramente en el capítulo 2, verso 4, él dice, él convocó a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, aquellos religiosos que se suponían que supieran la verdad, pero que no la sabían.
o no lo entendían en su plenitud. Alabado Dios. Amén. Así que Dios se le revela y usa al humilde. Por eso es que tú y yo necesitamos, aleluya, continuamente reconocer quién es Dios en nuestra vida. Es orgullo el no reconocer a Dios. Es orgullo el no aceptar a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Y el orgullo es un pecado, bendito Jehová. Y todo aquel que se niega a reconocer a Jesús, un día va a darle cuentas a Dios. Y honestamente te puedo decir, y claramente, alabado Dios, la Escritura enseña que aquel que no acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, porque hay un solo camino para ir al cielo. Hay un solo Hijo de Dios. El que no acepta ese camino y el que no acepta ese Jesús va a ir al infierno. Y eso es un mensaje tal vez que no es muy celebratorio y que tal vez no, algunos piensan que no coinciden con la Navidad. Pero te puedo decir que juntamente, como ya dijimos, Jesús nació para sufrir y para morir. Pero lo hizo por ti y por mí porque nos ama. Alaba a Dios. So, el mejor mensaje de la Navidad es que Cristo nos ama y que nosotros tenemos que corresponderle a ese amor de una forma genuina, gloria sea al Señor, y real, bendito Dios. Esto hizo al rey Herodes temeroso y lo hizo tener pánico y lo hizo, ¿verdad?, pensar en cómo salvar su propia vida. Así que va a haber personas que no van a entender y va a haber personas que no van a recibir, pero no nos libra a nosotros de la responsabilidad de predicar al Cristo resucitado, al Cristo Hijo de Dios que nació y que murió en la cruz del Calvario y que viene por nosotros otra vez. Amén. Gloria a Dios. So, déjame cerrar con este pensamiento. Aleluya. Dice, los sabios estaban pendientes, vigilando, hasta tratando de descifrar, de entender qué estaba ocurriendo en aquel momento en la historia. Y cuando vinieron las señales, fueron prontos, fueron ligeros, respondieron rápidamente. De igual manera, tú y yo tenemos que hacerlo de esa manera. Cuando somos confrontados con la palabra del Señor, con la verdad de Dios, con la revelación de la palabra, tú y yo tenemos que responder a eso lo más pronto posible. So, en esta noche yo te invito a que si tú no conoces a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, celebra esta Navidad como nunca la has celebrado antes y acepta a Cristo Jesús en tu corazón como único y suficiente Salvador. Importante, gloria sea al Señor, que el resto de tu vida esté gobernado, gloria sea al Señor, por una relación con Jesucristo, porque Jesús es la esperanza de toda la humanidad, es tu esperanza. Para la gloria y honra de Dios concluimos en esta noche y damos gracias al Señor por el tiempo que nos ha dado juntos en este tiempo, en este estudio. Alabado Dios. Amén. Así que estamos agradecidos por cada uno de los que ha estado conectado. Estamos agradecidos, aleluya, por los que van a escuchar y van a ver este estudio, gloria a Jesús. Y confiamos que Dios va a utilizar esta palabra para ministrar y tocar las vidas, aleluya, en los días que vienen por delante. Alabado Dios. Amén. So, nos acercamos ya pronto más a la fecha, ¿verdad?, que tradicionalmente se celebra la Navidad. Pero te digo que la Navidad tú y yo la podemos celebrar todos los días de nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que te conectes con nosotros este próximo domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en Facebook Live nuevamente. Visita la página de la Iglesia Nueva Vida en Facebook, Carolina del Norte, www.nuevavidafaith.org, y allí, gloria sea al Señor, puedes dejarnos mensajes. Nos puedes, gloria sea al Señor, pedir oración y comunicarte con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y la gloria sea nuestro Dios.